Amigos, muy buenos días, bienvenidos como todos los jueves, a su espacio Sin Fronteras, pero con límites por Radio Sintonía 1420 AM. En la presidencia y dirección general de la emisora está la doctora Ana Mireya Obregón, Toti López Pocaterra en la coordinación general de producción, Carlos Colmenares en los controles, y quien habla para ustedes, como todos los jueves, de 9 a 10 de la mañana, hora de Caracas, Venezuela, y hay que decirlo, desde los estudios de Radio Sintonía 1420 AM en Caracas, Venezuela, Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 39202. Sí, estamos de regreso, de vuelta a la patria, citando, como dice el poema del gran Pérez Bonalde. Aquí estamos de regreso, veníamos transmitiendo, como ustedes saben, desde Bogotá, Colombia, y con la frase de rigor, una ciudad 2.600 metros más cerca de las estrellas, con mucha lluvia, mucho frío, pero estamos otra vez en Caracas, acompañándonos en la vuelta al mundo semanal de manera presencial. E iniciamos haciendo publicidad, y hay que hablar del equipo de Policreativa Consultores. Miren, si ustedes quieren hacer un curso de oratoria, para poder expresarse, para vender una idea, un producto, una propuesta, tener éxito en una entrevista de trabajo, conseguir ese trabajo, concretar un proceso migratorio, usted tiene que prepararse, y para eso está el equipo de Policreativa Consultores, que lo forma, bien sea en cursos, en asesorías pormenorizadas. Si usted quiere hacer un curso, nos está escuchando, qué bueno, regresó Luis Daniel a Caracas y queremos hacer el curso de forma presencial con alguien del equipo. Policreativa Consultores lo tiene. A lo mejor nos dice, bueno, me gusta la idea, quiero el curso presencial, pero no tengo todo el tiempo para hacerlo, no importa. Policreativa Consultores tiene opciones bimodales. Y a lo mejor usted dice, vivo fuera, estoy fuera del país, estoy fuera de Caracas, ¿no puedo entonces formarme? Claro que puede, porque también hay opciones a distancia. E incluso las que se hacen de manera remota tienen la posibilidad de hacerlas a su ritmo, o sea que usted pueda conectarse a una hora determinada, tenga a los facilitadores, a los profesores, a los instructores que le van a enseñar, o a lo mejor dice, mira, no puedo, trabajo mucho, tengo que estudiar, no tengo tiempo. A veces lo que dispongo es de un rato a la semana para tomar mi computadora, mi tablet, mi celular y poder hacer el curso. Puede hacerlo a su ritmo, porque todas esas ventajas tiene Policreativa Consultores para cada uno de ustedes. La gran característica es que no importa la modalidad, va a contar con los mejores profesores, los expertos en el área. Va a tener además el perfil curricular adecuado, adaptado a sus necesidades. Y si quiere algo más, se lo doy también. Tiene el aval del Centro de Extensión Profesional, el CEP de Fases de la Universidad Central de Venezuela. Conclusión, se va usted del curso con las herramientas idóneas, precisas, adecuadas para comprender el devenir del mundo, y además de eso va a tener un certificado que avala la UCB a través del CEP de Fases. Policreativa Consultores. Tarea para ustedes, revisar la página web y seguirnos a través de las redes sociales. Policreativa Consultores. Bueno, vamos entonces a iniciar hoy un programa bastante movido, bastante temático, fuerte, con temas incluso hasta inéditos, si se quiere, muy poco recurrentes. El tema de Nepal, vamos a tratarlo hoy además día de aniversarios, de recuerdos, de reflexiones, pero antes vamos a hacer algunos anuncios importantes. Ustedes que nos están escuchando a través del dial, que se conectan a enviar sus mensajes a través del chat de la emisora, tenemos nueva página. Yo lo envié ayer a los contactos, lo conversé también con quienes siempre nos escuchan, que preguntan, incluso algunos me dicen, mira, ¿qué pasa? No puedo entrar. Bueno, ahora sí, vamos a poder entrar porque la página es la misma página, pero quítale el punto .ve, así de sencillo, es radiosintonía1420.com. Ustedes entran y tienen lo que tiene tradicionalmente la página, sus mensajes, los programas, las redes sociales y algo que nos gusta mucho, pasajeros de esta vuelta al mundo semanal, el chat de la emisora. Entonces rieguen la voz, tienen también esa tarea, transmitir todo lo que hay, nueva página que es radiosintonía1420.com. Además, invitarlos a seguir las redes de la emisora, las redes de Radio Sintonía 1420 AM, a seguir también mi canal YouTube. Ahí van a encontrar los programas. No pudo escucharlo, lo dejó el avión de esta vuelta al mundo semanal. ¿Qué hago? Yo quería saber qué había pasado en Nepal, qué había pasado en los Estados Unidos. Bueno, ahí va a tener el programa también a través del canal YouTube y del canal Telegram, que
Tenemos también un canal Telegram, que además es muy simple. Usted se aprende el dominio y le sirve para los dos, porque es el mismo. @Luis Daniel Álvarez V Radio. @Luis Daniel Álvarez V Radio. La V sola, la V de Vanegas, que es mi segundo apellido. Pero bueno, ahí tienen esa tarea para que nos encontremos, sugieran temas, traten de alguna manera de, incluso hasta de debatir. Vamos a hacerlo. Sé que a ustedes les gusta todo ello. Entonces, bueno, vamos a entrar en materia. Yo quiero, antes de hacerlo, también enviar un saludo a mi mamá. Mamá Yolanda Vanegas Reinales, que ayer cumplió años. Para mi mamá, un gran abrazo, muchas felicidades, muchos años más, mamá, siendo como eres, una mujer pujante, con compromiso, que mezcla una gran hidalguía, una manera muy hermosa de ser, de enfrentar todas las vicisitudes que han tocado, pero ahí estás, con entereza, siempre con una sonrisa y afrontando la vida como hay que hacerlo. Así que mi mamá, un gran abrazo. Mi mamá está en Bogotá, así que mandamos un caluroso saludo desde acá, desde Caracas, desde los estudios de Radio Sintonía 1420 AM, para contrarrestar ese frío bogotano. Mamá, te quiero mucho, estás allá en compañía de mi papá, y bueno, que sean muchos años más, y la convicción y la certeza de que pronto nos daremos ese abrazo aquí, y de que el próximo cumpleaños lo celebrarás acá. Muchas bendiciones, mamá, y bueno, te quiero mucho. Bueno, mensaje a mi mamá, siempre llena uno de nostalgia no poder compartir de forma permanente, pero allí siempre está ese aliento para uno continuar. Y entramos entonces, como les dije, ahora sí, arranca nuestra vuelta al mundo semanal, y hay que hacerlo con reflexiones. Bueno, tal día como hoy, pero en el año 73, o sea, hace 52 años, fue derrocado el polémico gobierno del presidente Salvador Allende. Salvador Allende había llegado a la presidencia ofreciendo unos cambios, unas transformaciones, era la vía chilena al socialismo democrático, podría uno decir, pero quedó el país inmerso en una coyuntura sumamente compleja. Allende aceleró algunos procesos. Yo diría que es un gobierno controversial, que tuvo un final que no merecía tener, y que además marca y abre una era totalmente oscura, a mi juicio, para la realidad chilena. Hubo un golpe de Estado. Me acuerdo haber tenido la oportunidad, estudiaba la maestría en la Universidad Simón Bolívar, la maestría en Ciencia Política, y pude hacer un intercambio en la Universidad de Concepción, en Chile. Y allí me acuerdo haber estado los días que se conmemoraba un aniversario más del 11 de septiembre del 73, y pude incluso adquirir un CD, además de unas publicaciones que narraban lo que allí ocurría, y grabaciones, conversaciones que habían logrado obtener, pronunciamientos, el famoso último mensaje del presidente Allende, donde habla de que el metal de su voz no se escuchará más. Fue un mensaje a través de Radio Magallanes, que le iban a sacar incluso del aire, pero él logra transmitir. Habla de que algún día el hombre libre transitará por las grandes alamedas, y se inaugura entonces, cae Allende, derrocado el presidente Allende, y viene una era totalmente turbulenta y tormentosa para Chile, basada en unos indicadores económicos muy favorables que hoy se ponen en duda. Algunos dicen que no hay esa bonanza económica que se quiere, y dejó a la sociedad totalmente dividida. Luego Chile logró retornar a la democracia, lo hemos hablado, con una transición muy complicada, pero muy orquestada y estructurada, y terminó entonces Chile pudiendo crecer en democracia, y es el Chile que lamentablemente hace unos años terminó sucumbiendo, explotó esa burbuja de estabilidad y evidenció que había muchas heridas abiertas. Entonces, tal día como hoy, derrocaron al presidente Salvador Allende. Y también recordar que tal día como hoy, pero en menos tiempo, en este caso se dio otro suceso sumamente relevante hace 24 años, que fue el atentado a las Torres Gemelas de Nueva York. Allí, un proceso que cambia vertiginosamente, es un cambio abrupto, terrible, movido porque modifica la manera de ver las cosas, abre la política de la seguridad,
yo no diría el espionaje como tal, pero sí retrotrae a Estados Unidos a eras superadas de temor, de angustia. Empieza una nueva variable, el terrorismo. Ya el adversario estadounidense no era el comunismo como había sido a partir del año 45 en la Guerra Fría. Después el adversario no es el narcotráfico, sino que empieza entonces a ser el terrorismo, que tiene una característica: no se sabe dónde está. O sea, se sabe que hay personas que pueden organizar ataques. Fue lo que ocurrió el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. Atacaron las Torres Gemelas, había otros proyectos, una operación muy bien orquestada desde el punto de vista logístico, pero ¿quién la había organizado? Entonces terminan una guerra contra el terrorismo en un país como Afganistán, además objetivos en Somalia. Pero ¿dónde está el terrorismo? Ese es el gran inconveniente y es una variable novedosa en este esquema posmoderno, que los adversarios no son territoriales. Una persona en una computadora en una remota aldea de China puede boicotear absolutamente el sistema financiero con unos códigos. Entonces, ¿dónde llega? Antes usted sabía que si había un ataque, seguramente en Moscú había un burócrata del partido dándole un botón que podía organizar una guerra. Después el narcotráfico es un adversario difuso que penetra, pero tenía usted las fuentes de dónde se originaban las drogas, dónde se producían, dónde se procesaban. Pero ahora el terrorismo, ¿dónde está el terrorismo? ¿En qué parte? El tema cibernético, el tema de la salud, el tema de la guerra química que empieza a surgir. Entonces cambia el 2001 toda esa visión de cómo se venía contemplando el mundo, cómo se podía ir avanzando. Entonces, 11 de septiembre traumáticos para la región, el derrocamiento de Allende, insisto, el de Allende, un gobierno polémico, controversial, pero no merecía el final que tuvo, y no merecía Chile que se le abriera una zanja tan cruel como la que se armó allí, o una dictadura militar que hablaba de supuestos logros financieros mientras tenía campos de concentración, mientras torturaba a opositores, mientras bloqueaba las embajadas para que la gente no llegara, mientras silenciaba a los medios de comunicación. No merecía Chile eso, independientemente lo que estaba haciendo el gobierno del presidente Allende, que era controversial en materia de Estado, en materia de cierto desorden que se estaba viviendo. Y el 2001, bueno, independientemente de la posición que se hubiese tenido respecto a la política estadounidense, un ataque desalmado y desproporcionado que costó la vida a inocentes que no tenían absolutamente nada que ver, personas que estaban en sus oficinas y sintieron repentinamente como un avión les destruía el edificio, cómo caían los escombros, cómo la gente moría quemada, cómo algunos en medio del desespero saltaban por las ventanas a tratar al menos de ver si un milagro los salvaba. Entonces, bueno, triste ese panorama. Yo creo que podríamos, esta vuelta al mundo semanal, escuchar, hablando de Nueva York, New York, con Frank Sinatra, New York, con Frank Sinatra, canción emblemática que suena. Fíjense, incluso hablamos del 11 de septiembre y hasta cambió el tema cultural, pues normalmente en algunos estadios de Grandes Ligas entonaban el himno del béisbol en el séptimo inning, que era esa canción emblemática: quiero ir al juego, llévame, quiero disfrutar. Pero resulta que a partir del 11 de septiembre ahora se entona el Dios bendiga a América. Es otra canción que se ha vuelto emblemática. Entonces hasta eso cambió los valores e incluso modifica hasta el tema de los viajes. Me tocó incluso, yo recuerdo, estaba en ese momento, 11 de septiembre de 2001 en México. Íbamos hacia la zona de Chichén Itzá y paramos una gasolinera y ahí pudimos ver lo que ocurría. Y el regreso, no, en las escalas no dejaban que la gente se bajara, las medidas de seguridad extremas, un viraje absoluto de la forma en que se hacían las cosas y cómo se concebía el mundo hasta ese momento. Yo recuerdo, además, posteriormente, fíjense, el problema del terrorismo, el tema del terrorismo, y lo decíamos en uno de los programas que transmitíamos desde Bogotá, es que el terrorismo no solo daña desde el punto de vista físico, sino crea desconfianza. La idea de los terroristas es que usted viva en una permanente zozobra, en un estado de inquietud. Hubo un caso cuando Hamas, o uno de los grupos radicales sobre el tema palestino, llegó a decir que ellos cambiaban su método de lucha, porque ellos tenían ahora el propósito, eso fue ya hace algún tiempo, de que la gente en Israel no durmiera tranquila. Frase, por cierto, perversa y dañina,
porque en Israel no solo hay judíos, hay también personas que profesan el Islam, que es la religión que dice defender, o que dicen defender estos grupos como Hamás. Entonces, que ellos no iban a, que la gente no iba a dormir tranquila, que siempre iba a haber una angustia. El día siguiente, un niño acuchilló a una señora de la tercera edad en un autobús. Entonces, bueno, esa es la evidencia, eso es lo que hace el terrorismo, que usted vaya por una calle y no sepa si hay algo que le pueda costar la vida. Entonces, eso es lo que termina ocurriendo con todos esos acontecimientos, y que usted se sienta inseguro, se sienta mal. Acuérdense, antes nos vamos a quedar en Estados Unidos porque hablamos del peligro que tiene todo lo que acontece, pero recordarles, tienen tarea, nos ayudan con esto, a transmitir que la nueva página de la emisora es radiosintonía1420.com. Esa es la nueva página de la radio. Ahí van a poder entrar y encontrar, escuchar en vivo. Tengo que salir, o quiero estar, o me voy a poner a trabajar, tengo el radio lejos, ¿qué hago? Bueno, se conecta a la página y ahí nos escucha en vivo, y manda sus mensajes, hay comentarios. Entonces vamos a convertirnos en eso, en difusores de la nueva página. Nos ayudan con eso. radiosintonía1420.com. Bueno, proseguimos, como les dije, quedándonos en los Estados Unidos, porque es que ayer fue otra vez el país noticia. Trump ha venido generando ruido, volvió a ser el Trump normal. En la semana pasada conversábamos de un rumor sobre la supuesta muerte de Trump. Trump dijo que no, que él estaba, y ha sido otra vez el artífice y el actor activo que normalmente se caracteriza en toda la dinámica. Pero ayer hubo una situación sumamente compleja, y es que un activista republicano, más que republicano, conservador, un hombre muy cercano al pensamiento de Trump, estaba dando un evento, una actividad, una conferencia en una universidad en Utah, al oeste de los Estados Unidos. Y cuando empezaba a hablar a los estudiantes, recibió un disparo. Por ahí circula el video de lo que ocurrió, un disparo directamente al cuello. Tenía Charlie Kirk, porque Charlie Kirk murió a raíz de la herida, 31 años, inmediatamente lo llevaron a un centro médico, pero no logró sobrevivir. Estaba casado, tenía 2 hijos, uno de 3 años y uno de 15 meses, un hombre incluso con un discurso sumamente radical en cuanto a las políticas, un hombre que tenía una postura bastante dura y que incluso, esto es muy delicado, era defensor además del tema de las armas, que había que tener una postura bastante dura, y bueno, le termina costando. Uno vio imágenes totalmente confusas, detienen a una persona, incluso la persona no puede moverse bien porque tenía parte de su vestimenta abajo, entonces ahí lo llevan, pero resulta que ahora dicen que esa no era la persona. Pero finalmente 2 de los detenidos que habían sido capturados por ser sospechosos, quedaron en libertad después de haber sido interrogados. Le dicen que el presunto atacante llevaba ropa oscura, dicen que disparó desde la azotea de un edificio que estaba a 180 metros del lugar donde estaba Kirk declarando. Hay video, como les digo, ahí estaba Kirk comentando, incluso alguien le pregunta, según dicen los medios, ¿sabe cuántos tiroteos masivos ha habido en Estados Unidos en los últimos 10 años? Le preguntó a alguien. Y él responde, contando o sin contar la violencia de las pandillas. Y después viene el disparo, la gente corre, todo el mundo sale y se genera un gran caos. Estaba también Jason Chaffetz, un ex congresista de los Estados Unidos, estaba ahí con su hija. Él dijo, le declaró a un medio estadounidense que se había tirado al suelo después del disparo y que efectivamente habían atentado contra él, y todo indica que es desde una posición elevada de probablemente uno de los edificios de la universidad. Entonces, como les digo, un hombre muy ligado al sector de Trump, y Trump tiene que ver con esto, porque además de solidarizarse, de decir que era un hombre cercano, que esto es un atentado contra su forma de pensar y contra su mismo gobierno, Trump participa en esta retórica que termina creando confusión y que termina haciendo mucho daño. Trump es un hombre que polariza, y de las polarizaciones surgen estos momentos. El gran daño, hemos hablado varias veces del daño del terrorismo, del daño de ciertas actitudes. También hay un daño que deja la polarización, porque la polarización desdibuja los puntos medios.
No hay parámetros. El problema chileno, por ejemplo, después hablaremos otra vez de Chile porque hubo debate electoral, pero el problema de Chile es que usted tiene que escoger entre extremos y tiene que votar para que para que llegue el que usted quiere que llegue, sino para que no llegue el que usted no quiere. En Brasil pasa lo mismo. Es inaudito que la realidad la sigan teniendo Lula y Bolsonaro. Lula, un hombre que ha ocupado ya varias veces la presidencia de Brasil. Lula, un hombre que aunque es presidente, es un hombre del pasado. La primera vez que Lula aspiró a la presidencia de Brasil fue en las primeras elecciones libres después de la caída de la dictadura brasileña. Las elecciones de 89. Las que ganó Collor de Mello. Entonces ya Lula viene desde allá. Pero el otro es Bolsonaro, que es un hombre acusado de aupar un golpe de Estado y que además es un hombre que no se mide y que le gusta la dictadura militar y que hace énfasis en la represión y que le dedica el voto a un violador de los derechos humanos como fue Carlos Alberto Brilante Ustra, el voto para sacar a Dilma Rousseff de la presidencia. Entonces uno dice, bueno, y no hay más nadie, no hay matices, pasa lo mismo en Estados Unidos. Trump usa el tema de exacerbar los ánimos, de crear ruido, de hacer daño, y lamentablemente no tiene quien le ponga freno, porque el partido de Trump, que es el partido republicano, no existe. Trump no es republicano, Trump es trumpista y es un hombre que tiene una cultura de espectáculo. Pero quienes tenían posiciones más o menos, o digamos, posiciones sensatas y de Estado, como el señor Mike Pence, que reconoció que Biden había ganado las elecciones, no tiene ningún tipo de incidencia a lo interno del partido, como no la tiene la familia Bush, como no la tiene Romney, como no la tiene ninguno de los otros actores que alguna vez pudieron asomarse. Y tampoco hay en el partido en el partido demócrata, una opción que se vea. Por eso el vacío lo llenan Sanders y Ocasio-Cortez, que a los ojos y a la imagen estadounidense son extremistas y radicales, son gente comunista, cosa que no son, pues son probablemente, se va bien, socialdemócratas. Pero eso es lo que uno observa en medio de este entramado. Entonces Trump avanza con una polarización que hace muchísimo daño, y que esto que está ocurriendo, que se exacerbe la violencia, es producto de eso. Cuando uno ve la violencia política que aparece en Estados Unidos, el discurso de Trump, el maltrato de Trump a la prensa, el desprecio a la institucionalidad, el no hacer caso a decisiones judiciales, el no respetar el debido proceso en el tema migratorio, las imágenes que vimos hace algunas semanas en Los Ángeles, donde salió la gente a manifestar y mandaron, como si estuviese en la guerra de Irak, mandaron a Marines, a la estructura de élite militar a frenar. Uno dice, algo no funciona bien en Estados Unidos y se va por un camino que puede ser costoso, y ese puede terminar siendo el recuerdo de Trump. Yo iba a decir el legado, pero no, ahí no habría legado, lo que habría es un recuerdo negro, porque Trump, para llegar, exacerba todos esos demonios y pone a personas en la palestra que tienen unos discursos que uno diría que hasta dónde es posible que existan en el siglo XXI, al menos con opción de incidencia. Bueno, saludos a Estrella Silveira, que nos dice buenos días, como siempre, buena información, Luis Daniel. Gracias, Estrella, está por acá también, un gran abrazo. Acuérdense, transmitir que tenemos nueva página web, ahí mandan sus mensajes y nos acompañan de manera activa, como siempre, en nuestra vuelta al mundo semanal. Bueno, vamos a identificar la emisora. Vámonos lejos, vámonos a Nepal, que muy poca gente ha venido analizando más allá de alguna que otra idea. Entonces escuchamos la pauta de la emisora, después entramos con música, podemos escuchar, ya que estamos en Estados Unidos, a Elvis Presley con el rock de la cárcel, y regresamos aquí a Sin Fronteras pero con Límites por Radio Sintonía 1420 AM. Ya venimos. A continuar en Sin Fronteras pero con Límites por Radio Sintonía 1420 AM, haciendo publicidad, hablando de Policreativa Consultores, ese equipo que los acompaña, que tiene una estructura programática, meticulosa, rigurosa, los forma, los guía con las mejores herramientas, con el aval del Centro de Extensión Profesional de la UCB. Usted está fuera y quiere hacer un curso y yo estudié un curso avalado por la UCB, haga los cursos de Policreativa Consultores, no solo por el aval, sino por las herramientas que va a adquirir y que lo ayudarán a formarse, a entender toda esta realidad tan compleja. Policreativa Consultores. Bueno, seguir, pensar y analizar. Realizar un cambio, me costó encontrarte, bueno, pero aquí está Gilberto, aquí estamos. Acuérdense, ayúdenos, Estrella, Gilberto, quienes están siempre, la señora Yolanda, que está también por allí normalmente en la radio, ayudarnos a difundir. La señora Liliana preguntaba, ¿cómo hacemos para
¿Qué ocurre? Bueno, que tenemos nueva página y ustedes nos ayudarán. Ustedes son activos, escuchas, no solo de Sin Fronteras pero con Límites, de Radio Sintonía. Entonces ayudarnos a difundir que ahí estamos. Y bueno, ya se han activado ustedes, si encontraron la emisora y sacarle provecho allí mandando los mensajes y disfrutando la opción que tiene. Además la página es interesante porque es una página completa, pueden ver los espacios, contrastar, escuchar, opinar. Y bueno, y Gilberto dice, el gran Elvis, tremendo cantante, ¿sí? Un hombre que marcó pauta y era Gilberto, y lo sigue dando y, como dice uno, lo coloca y siempre saca una sonrisa independientemente de las circunstancias y del día. Bueno, vamos entonces a seguir, continuamos y nos vamos lejos. Antes podemos mandar un gran saludo a Jorge Leonardo Reynoso Vanegas, que lo hemos tenido aquí en el programa, hablamos de Haití con él el otro día, nos dedicó un buen rato a explicar su visión de Haití. Él, por razones laborales, le tocó estar en ese país y aprovechó de mostrar y de narrar cómo vive un extranjero en la realidad haitiana, más allá de lo que uno puede leer en una publicación de 180 caracteres. Entonces él nos escribe ahorita, nos dice, está en Parque Caice, dice, llego tarde para abordar. No, nunca llega tarde, siempre a tiempo. Y dice, excelentes noticias y música, en fin, excelente programa. Bueno, un gran abrazo a Jorge Leonardo, que está pendiente también del espacio. Pero donde vamos ahorita no iríamos en barco, nos toca irnos, él es hombre además de navegación, nos iríamos en avión, ¿okay? Navegar de manera aérea. ¿Por qué? Porque nos vamos a Nepal. Nepal ha sido noticia en los últimos días y algunos hablan del tema de Nepal con mucha ligereza. Empiezan a hacer ciertos análisis, comparaciones, y uno les dice, y creo que este recurso pueden usarlo, preguntarles ¿dónde queda Nepal? Búsquenme en un mapa dónde está Nepal para poder arrancar, y la gente lo mirará y le cambiará la conversación. ¿Por qué? Porque es un país sumamente alejado, con una dinámica interna muy compleja y muy confusa, que no necesariamente se parece a otros factores que vienen ocurriendo en distintas partes del mundo, en Europa, en el continente americano, ni siquiera en el África. Entonces, Nepal es un país que está ubicado entre China e India. Ahí lo pueden ver. Además es un país muy peculiar por una razón. Primero por la altura, los grandes escaladores, la gente que hace sube montañas, escala, alpinismo, va normalmente a Nepal porque allí puede ir a las grandes cumbres. Pero además Nepal tiene una bandera distinta a la tipología de bandera que nosotros conocemos, pero una bandera triangular prácticamente, son unos triángulos que forman la bandera. Y allí ha estado el país en medio de una conflictividad desde hace algunos días. Quiero un poco más atrás. ¿Qué pasa en Nepal? Nepal era un reino que hace algunos años tuvo una experiencia traumática. Ahí venía una guerra civil, ahí había un movimiento comunista, hoy totalmente legalizado, que forma parte además del sistema de decisión y que es uno de los que la gente tiene ahorita como objetivo, como de ataque, porque ese era un movimiento comunista maoísta, era seguidor de la ideología de Mao Zedong, del llamado Gran Timonel, creía en la visión china del desarrollo del campesinado y confrontaba a una monarquía que existía. Una monarquía, yo diría, con algo de institucionalidad, con un país totalmente desigual, con una familia opulenta que tenía acceso al poder y que se combinaba con los sectores reales. Pero vino un problema que podría dar hasta para una novela, podríamos escribir y ver si monetizamos esto en alguna producción. Resulta que hubo un amor que se frustró. El heredero al trono en Nepal se enamoró de una joven de la sociedad, parece que de estas familias pudientes y opulentas de Nepal, parece que a la familia no le gustó y ocurrió algo que uno no puede terminar de entender y no hay cómo saber lo que ocurrió en realidad. Resulta que aparentemente el heredero a la corona entró a la cena muy disgustado porque no querían a la muchacha y asesinó al papá, que era el rey, a la mamá, a los hermanos y se suicidó. Incluso él quedó con vida, quedó en un estado bastante complicado, le tocó asumir la corona, no podía, a los días murió, y el tío, que era un hombre muy oscuro dentro de la idiosincrasia política de Nepal, porque es un hombre absolutista, si se quiere, tomó el control. ¿Por qué les digo que es un caso raro? Porque ahí no hay testigos, el testigo era el tío y fue el que se quedó con el gobierno. Entonces, bueno, estarán ustedes atando cabos por allí. ¿Cuál es el mensaje por debajo?
cada que sacará las conclusiones. Saludos a Agustín Herrera, que nos dice: buenos días, hay que conocer de la historia de los países. Totalmente, Agustín, eso es fundamental. Entonces, se dio paulatinamente un proceso de consolidación de la figura del nuevo rey, hubo además polémicas, protestas, se incrementó la violencia política y finalmente tuvo el rey que abrir un espectro para permitir un sistema parlamentario que al final hizo que el rey abdicara y proclamó una república, donde el rey incluso fue apartado y terminó yéndose, le dieron condición para que se quedara viviendo en uno de los lugares de los palacios que tenía. Pero allí nació la república en Nepal, una república fuerte, con control de estos antiguos radicales que se habían hecho con el gobierno. Ese es un poco el contexto que tenemos de Nepal, que no nos los cuentan últimamente. Lo que decía Agustín, hay que conocer la historia de los países. Claro, esta introducción hay que hacerla para ver dónde estamos hoy. Pero la república no logró frenar las inequidades del país, las brechas enormes que existían allí. Entonces, ¿qué termina aconteciendo? ¿Qué va a pasar? Que hace algunos días dictaron una norma para prohibir las redes sociales, limitar el acceso a redes sociales, aduciendo que las redes sociales eran un instrumento para pervertir los valores tradicionales de la cultura en Nepal. Y esto provocó que la llamada generación Z, así lo denomina la prensa, saliera a protestar y obligó al gobierno a revertir la medida y dejar sin efecto lo que habían señalado. Pero la gente estaba en la calle y esa ira contra la limitación a las redes sociales se convirtió en un grito de repudio a todo elemento, a toda estructura de la clase política. Y hemos visto unas imágenes dantescas, sumamente penosas, de agresiones a la dirigencia política, gente entrando, por ejemplo, a las casas de los parlamentarios, de los ministros, quemando las casas, incluso hay una cantidad de fallecidos, la policía ha reprimido, ya no se da abasto, incluso hemos visto videos de los policías retirándose de los lugares de los manifestantes. Hay por allí un video que ha circulado y le ha dado la vuelta al mundo, de un hombre ya de avanzada edad, que es ministro de Finanzas, que es despojado de su ropa y lo lanzan a un río. Y el hombre huye por el río. Después hay otro video que parece que se lanza por una pendiente. Entonces, todo eso uno dice, va a generar ruido y ya hay reacciones. Ya el ejército de Nepal ha dicho que toma control de la situación, ha decretado un toque de queda en todo el país, que van a tomar las medidas. Yo creo que entonces aquí hay una conclusión: va a tomar el poder las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas se harán con el control del gobierno y se termine instaurando un régimen militar, como ocurre en algunos países de la región. Entonces, lamentablemente, lo que pudo haber llevado a una transición distinta, democrática, activa, se terminó vandalizando, la gente terminó saqueando, terminaron arremetiendo contra cualquiera por el hecho de ser político, ese repudio a la política. Y bueno, la consecuencia será que cualquier cosa va a ocurrir. Ya habían incluso abierto las cárceles, entonces el ejército trata también de poner orden, pero pareciera que hay algo por detrás de esto que no se ha podido ver. Bueno, ya hay algunos temas que indican que se calma un poco la situación. El aeropuerto de Katmandú, el aeropuerto internacional de Tiuban, ya ha logrado retomar actividades después de haber estado cerrado durante 24 horas, se reanudan entonces actividades, pero el ejército va a poner orden allí y va a tratar de alguna manera de controlar la situación. Yo creo que se terminarán quedando en el gobierno, habrá que ver, y es un país que sabe lo que es una guerra civil. Así que mucho cuidado con lo que ocurre allí, vamos a estar pendientes de Nepal. Será noticia por unos días más, porque la vorágine informativa nos carcome, nos fagocita absolutamente todo, y ya no será noticia en Nepal. La gente se le olvidará que hay una situación de calamidad que se está viviendo en ese país. Y tristemente no se buscó una salida política que hubiese cambiado las cosas, sino se ha generado se han generado desmanes, vandalismo, ataques, y eso creo que va a traer resultados funestos para no solo para Nepal, sino para toda la región. Bueno, comentario breve tenemos que hacer también, ya prácticamente vamos
buscando ya permiso para aterrizar a nuestra torre de control, pues ya vamos llegando al límite del tiempo, pero les decía hace un rato que hubo debate en las elecciones chilenas, debate en Chile para las elecciones presidenciales, un esquema que pudimos ver hasta cierto punto no generó mayor propuesta, además muy dado el esquema a que entre ellos se preguntaran, pero lo que tenía que pasar, los choques entre Kast y Jara a 2 meses de las elecciones, pero según indican un debate que no dejó mayor sabor para ver qué iban a hacer. Hablaron algo de combatir el crimen organizado, la migración irregular, el desempleo. Ahí están las fotos en los distintos medios, 2 damas, están Evelyn Matei y Janet Jara, el resto son caballeros los que compiten allí. Kast es el que tiene la mayor opción, pero todo se centra entre Kast y Janet Jara, a ver qué va a ocurrir, y vuelve a pasar lo mismo. Ya Kast compitió y perdió con Boric, y había otras opciones en el medio que no tuvieron mayor oportunidad porque se polarizó Chile. Aquí pareciera que va a pasar lo mismo, y yo creo, y lo hemos manifestado en el programa, en otros espacios, que el gran inconveniente es que no se va a votar por Kast o no se va a votar por Jara, se va a votar para que no llegue Kast o para que no llegue Jara. Va a ser una campaña de muchos ataques. Fíjense, incluso, hablábamos un tema que tratamos hace un rato, Kast arrancó su intervención lamentando la muerte del activista Charlie Kirk, que hablamos hace un rato, tema de Utah. Entonces, un tema interno, hablando, tratando, además la dinámica, se va a él a lamentar la situación. Yo creo que habría que más que lamentar, evidentemente, una muerte política es un tema que lleva a pensar, pero hay que ver las causas que provoca ese clima que se enardece en la política estadounidense. Bueno, ¿a qué juega Kast con eso? ¿Quién sabe por qué lo toca? Pero pareciera eso, para dar de qué hablar como a él le gusta, y bueno, lo ha logrado. Estamos hablando de él en el programa. Entonces hubo problemas, hablaban de una serie de bots y cuentas falsas en redes para desprestigiar a Matei y a Jara. La aspirante Janet Jara trató incluso y presionó a Kast para ver si eso tenía que ver con su campaña, si era Kast el que estaba organizando eso, y Kast muy hábilmente dijo que ella más bien tenía que pedir perdón porque ella mentía, porque ella le gusta generar zozobra y no le gusta más bien avanzar. Entonces no terminó agregando, o sea, no se profundizó en el debate y no hay unas opciones que puedan hasta cierto punto avanzar. Finalmente casi dijo que los bots no pertenecían a sus seguidores. Matei dijo algo que es vital, dijo: el país, aquí en el país seguimos divididos, pido que cuidemos la democracia y me interesa que la señora Juanita esté tranquila en casa. Esos comentarios que terminan haciendo, pero creo que le hace daño a la política chilena el que no se tengan referentes medios en esto. Y bueno, los líderes de las encuestas serían Kast, Jara, Matei. Ahí está también Johannes Kaiser, que es un hombre que abiertamente aplaude la dictadura militar, es del Partido Libertario. Está Eduardo Artés, que es todo lo contrario, un hombre sumamente radical, una experiencia de la izquierda chilena. Está Franco Parisi, del Partido de la Gente, que lo tienen como un candidato populista. Está Marco Enrique Jominami, en algún momento una alternativa interesante dentro de la política por lo novedoso, pero que terminó siendo prácticamente más de lo mismo. Y está Harold Mayne Nichols también como candidato. Bueno, hablaron de la delincuencia, del tema migratorio, pero creo que no hay mayor insumo que pueda haber. Mucho centimetraje y más de lo mismo, dicen algunos. Bueno, llegan mensajes, se activó nuestro mensaje, es decir que se está transmitiendo la idea de que tenemos ya nueva página. Fíjense, Adonai Tancredi: vengo notando mucha violencia en el mundo. Me dice: hola, caramba, quiero preguntarte, ¿qué piensas en cuanto a que se resuelve la situación de guerra entre Rusia y Ucrania? Es que yo creo, Adonai, leímos primero el segundo mensaje, que él dice que hay mucha violencia en el mundo, que es un gran inconveniente porque no hay interés en las partes de que se resuelva. Yo no veo a Vladimir Putin interesado en poner fin a la guerra, y no veo tampoco a Zelensky, porque Zelensky se nutre del fenómeno también de la guerra. La guerra es un negocio lucrativo, pero además porque no va a pactar una paz cuando le están quitando prácticamente todo, porque nos preguntamos, ¿para qué entonces hubo guerra?
si entonces Rusia se sale con la suya como si nada. Entonces han debido entregarle el territorio y dejarlo así. Esa es la pregunta que queda. Tony dice, ¿cómo se está llevando la geopolítica del mundo? Yo diría, Tony, a los golpes. Incluso Tony dice, ¿qué opinas de Corea del Norte? Que Corea del Norte hábilmente juega a retratarse con China y con Rusia para que lo consideren allí y pueda obtener algún rédito. Pero no hay, creo que estamos en una gran incertidumbre, Tony. Estamos enredados absolutamente en contradicciones que nos carcomen. Lo estamos viendo en Francia, por ejemplo, protesta en Francia, el desmoronamiento del gobierno francés, la renuncia del primer ministro, un nuevo primer ministro, mientras la gente de Le Pen pide la renuncia de Macron, mientras la gente, y elecciones adelantadas, la gente de la izquierda pide la renuncia también de Macron, y protestas en las calles y violencia que se viene observando. Yamil dice, se dicen tantas cosas que inquieta hoy día, es lamentable lo que se está viviendo, el tema de los migrantes, totalmente, Yamil, porque hay que humanizar este fenómeno, hay que entender las causas que provocan la migración. No es atacar al migrante, es porque ese migrante sale de Burkina Faso, de Eritrea, de Mali, de Níger, y se aventura a lanzarse por el desierto, donde lo pueden capturar y esclavizar, a tirarse en una barcaza sin saber nadar, en una barcaza precaria para atravesar el Mediterráneo y llegar a Italia a pedir limosna. Algo tiene que estar muy mal en el sitio de origen para provocar, Yamil, que esa gente se vaya a vivir mal en Europa, porque viviendo mal en Europa viven mejor que en el lugar que están. Eso es lo que tenemos que ver, las causas. Eso podemos dedicarle un día a un programa al tema migratorio. Y bueno, quería tocar también, ya estamos prácticamente yéndonos, mensaje breve, podemos tratarlo la semana que viene, tema argentino. Milei había ofrecido pintar de morado el mapa y resulta que se quedó con las ganas porque ganó el peronismo unido las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Podemos el jueves que viene dedicarle un poquito más a este tema, hablar algo más de Guyana, también de los resultados. Eso nos queda como tarea y hacer seguimiento, por supuesto, a Nepal. Pero váyanse con esta idea. Gana las elecciones en la provincia de Buenos Aires el peronismo unido, y la imagen de Cristina Fernández celebrando en el balcón de la casa donde tiene arresto domiciliario dice bastante. El peronismo aprendió la lección y puede convertirse nuevamente en una opción real de la política. Bueno, quedan esos temas allí. Tarea para ustedes. Recordar que tenemos nueva página web, radiosintonía1420.com, seguirnos además por las redes de la emisora, por nuestras redes particulares, el canal YouTube, el canal de Telegram, @LuisDanielAlvarezV Radio, y hacemos publicidad. Recordamos que llegamos a ustedes por cortesía del equipo de Policreativa Consultores, ese entramado que los forma, los guía y los asesora. Policreativa Consultores. Bueno, nos vamos con la doctora Ana Mireya Obregón en la dirección y presidencia de la emisora, con Toti López Pocaterra en la coordinación general de producción, con Carlos Colmenares en los controles, y quien habló para ustedes de nuevo, de regreso a los estudios de Radio Sintonía 1420 AM en Caracas, Venezuela, Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 39202. Bueno, un gran abrazo a todos. Queden entonces en sintonía, pendientes de la programación. Ahí viene Mariela, su rinconcito. Y bueno, Milei dijo, voy a pintar de morado el mapa, ¿no? De morado no, lo pintaron de azul, como dice la canción de Cristian Castro. Hasta el próximo jueves aquí en Sin Fronteras, pero con Límites, por Radio Sintonía 1420 AM. Feliz día para todos.